Nuestros invitados a la consulta hoy son dos cineastas jóvenes colombianos, la nueva generación creativa y talentosa que se está imponiendo en el mundo con sus películas, Ciro Guerra y Juan Felipe Orozco. Ciro Guerra del Cesar, de Río de Oro, y Juan Felipe de Medellín, la capital paisa, que está también votando una cantidad de nuevos creadores. Bienvenidos, Juan Felipe y Ciro. Muchas gracias. Vamos a ver un perfil de cada uno de nuestros directores que ustedes necesitan conocer. ¿No crees que exageras un poco con todas estas cámaras? Juan Felipe Orozco nació en Medellín, Colombia. En 1999 comenzó sus estudios en diseño gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde posteriormente fue docente, coordinador académico y miembro del Comité de Procesos Académicos de la Facultad de Diseño. Se ha desempeñado como director creativo de algunas empresas de diseño. Luego de realizar varios cortometrajes reconocidos por su buena calidad técnica y artística, este joven director colombiano estrenó en 2006 su ópera prima Al final del espectro, que se consolida como la primera realización comercial de género suspenso-terror en Colombia. Con esta película logró llamar la atención de productores del mundo entero y ahora se prepara para su versión en Hollywood, protagonizada por la reconocida actriz Nicole Kidman. Ahora vamos a ver la presentación del joven talento paisa Juan Felipe Orozco. Ciro Guerra es un escritor y director de cine nacido en Río de Oro, Cesar. Inició sus estudios universitarios en cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia y empezó a ahondar en la realización audiovisual a los 21 años de edad, dirigiendo 4 multipremiados cortometrajes. Más adelante estrenó su ópera prima La sombra del caminante, una película sobre el perdón y la reconciliación y con la que además obtuvo el premio Cine en Construcción del Festival de San Sebastián en España en la categoría Altadis Nuevos Directores. También con esta película Ciro Guerra consiguió un reconocimiento importante en diferentes festivales del mundo como el de San Sebastián, Mar de Plata, Cartagena y La Habana. Como si fuera poco, La sombra del caminante fue elegida para representar a Colombia en los Oscar del 2006. Actualmente este director espera estrenar su nuevo largometraje Los viajes del viento, una historia que se desarrolla a finales de la década de los 60 y reúne el paisaje, la música, las tradiciones y las leyendas de los 7 departamentos de la costa norte colombiana. Acordeón Tosi. Ciro y Juan Felipe, obviamente los presenté al revés, pero ya sabemos los televidentes de quién se trata. Bienvenidos. ¿Cómo va el cine colombiano? Empecemos por Ciro. Esa producción última se ve bellísima. Sí, esta es la nueva película que estamos terminando en este momento. Se estrena el 30 de abril en todas las salas de cine del país. Se llama Los viajes del viento. Es el tercer estreno colombiano de este año. Pues en los últimos años ha habido como un gran repunte de producciones. En los años 90 se estrenaba 1 o 2 películas al año. El año pasado se estrenaron 13. Este año se van a estrenar otras 12, 13 también. No sé, como que se ha logrado que se multiplique el ritmo de producción en Colombia. Y esta película es como la tercera que se estrena este año después de El Man y Riverside, que dirigió Harold Trompetero. ¿Cómo va la temática? Se ve que ahora abordan ustedes unos temas distintos a las generaciones anteriores que se preocupaban más por la violencia, el narcotráfico. Ahora se ven otros temas. Pues sí, o sea, ha habido... Pues en mi caso, lo que pretendía con esta película, con esta segunda película, Los viajes del viento, era aproximarme a lo que considero que es la riqueza del país,
que no es tanto mostrar como la clase alta o los ricos, sino mostrar las tradiciones, la cultura, la mitología, la forma de ver la vida, la música, que es muy diverso en todo el país y que no es conocida, tanto fuera como ni siquiera en muchos casos por nosotros mismos, ¿no? Este es un país que cada región tiene sus mitos, su mitología, toda una visión del mundo muy ordenada y muy concreta, y me parece que eso es una cosa que para el espectador que busca en el cine nuevas ideas, nuevas experiencias, o sea, con la posibilidad de viajar a otros mundos, Colombia es uno de los mundos más ricos que hay, entonces queríamos un poco aproximarnos en esta primera instancia a las leyendas del Caribe. Yo soy del Cesar, crecí como un poco conociendo siempre toda esta, no solo la música de la región, que no es solo música vallenata, sino que hay todo tipo de música. Crecí conociendo los mitos, conociendo las leyendas, los personajes, conociendo las historias, la narración oral, todo eso que es tan importante en la región. Entonces que durante mucho tiempo quise hacer una película sobre eso. La cosa es que es muy difícil hacer una película así porque implica llevar todo el equipo, un equipo profesional de producción de cine a lugares donde no se ha filmado antes. Entonces sí tomó mucho tiempo, pero sí logramos filmar en la Sierra Nevada de Santa Marta, logramos filmar en las sabanas del Cesar. Es la primera película colombiana que se filma en La Guajira, es la primera película colombiana que filma en la Ciénaga del Magdalena. O sea, como que realmente el espectador que vaya a ver Los Viajes del Viento va a ver un país que no conoce, que va a descubrirlo por primera vez en la mayoría de los casos, porque fuimos en algunos casos los primeros en llegar a filmar y en algunos casos inclusive los primeros en ir a algunos lugares. Y la idea un poco era hacer esta película como con la mayor calidad técnica posible, con la mejor imagen, con el mejor sonido. La filmamos en Super 35 milímetros, con formato panorámico, que es una cosa que no se trabaja mucho en Colombia. ¿Qué quiere decir panorámico? Pues tú sabes, cuando tú te sientas en la sala de cine que la película, cuando está a punto de empezar, la pantalla se expande. Eso es un tipo de formato panorámico que es el que utilizan las grandes producciones de Hollywood. Tú ves Batman, es así, Danza con Lobos, El Señor de los Anillos, porque es un formato que es muy más cercano a la visión del hombre y que es muy bueno para fotografiar paisajes y para fotografiar grandes espacios. Decidimos filmar esta película con este formato panorámico porque el país lo merecía, pues el país que estábamos retratando lo merecía. Y bueno, fue un esfuerzo grande de producción a todo nivel. Fue necesario para que esto fuera posible, fue necesario hacer una coproducción entre Argentina, Holanda y Alemania. O sea, tuvimos mucha cooperación internacional. La película fue apoyada por el World Cinema Fund del Festival de Cine de Berlín. Fue seleccionada para el Atelier del Festival de Cannes. O sea, como que mucha gente de muchos países tuvo que unirse para que una película como esta fuera posible. ¿Y cuál es el argumento? La película es la historia de un juglar vallenato que ha tocado toda su vida y que se ha retirado y que no quiere volver a tocar más. Y que decide emprender un último viaje desde la región de La Moana, en Magdalena, hasta la Alta Guajira, para entregarles un acordeón que tiene, que es un acordeón legendario, un acordeón que se dice que perteneció al diablo, a su maestro, y no volverlo a tocar más nunca. En el camino se le une un muchacho joven que sueña con la música, que quiere ser como él, y que lo tiene a él como idealizado, y se ofrece a acompañarlo. Y él, como está cansado, este juglar, como está tan cansado de estar solo, decide aceptar que lo acompañen y juntos emprenden un viaje por toda la región norte del país. Viven muchas aventuras, tienen muchos encuentros, pasan muchas cosas en la película porque es una película de viaje, y bueno, y hasta las últimas consecuencias. Juan Felipe, ¿qué tal la introducción? ¿Cómo le parece la película de su colega? Muy interesante, ya la vi incluso, y realmente es una gran película. Cuéntenos ahora de la suya, su última producción, para estar al tanto. Bueno, en este momento estamos haciendo una película que se llama Saludo al Diablo de mi parte. Yo creo que un poco como lo que decía Ciro, parte de la nueva generación de cineastas también de alguna manera también se está diversificando un poco el origen de esas personas, ¿cierto? O sea, yo nací en Medellín, pero me crié también en Montería muchos años, y yo creo que a medida que está uno un poco lejano de las grandes ciudades, de las grandes urbes, uno empieza a ver otro tipo de país, uno empieza a ver otro tipo de Colombia. Con Al final del espectro, que fue la primera película que hicimos, quisimos retratar un poco esos temores y esos miedos que teníamos nosotros, y que desde pequeños siempre nos contaban historias de terror, siempre uno escuchaba como esa sinergia entre la brujería y la religión, que prácticamente la tenemos todos los colombianos.
y siempre habíamos querido como abordar esos temas que no habían sido muy tratados en el cine colombiano. Y ahora Saluda al Diablo de mi parte, aunque el nombre diga el diablo, pero realmente no se parece nada al final del espectro. Ni a ningún político de los que conocemos. Y a ningún político de los que lo conocemos. Trata sobre, es una visión un poco diferente de la violencia hecha en Colombia, o sea, de nuestra violencia, porque es una película es un drama sobre asesinos. O sea, es una película como alejada un poco de ese tipo de violencia al que estamos acostumbrados, ¿cierto? Del narcotráfico, de la violencia de nuestras urbes y nuestras grandes ciudades. Estamos saturados de esa violencia. Sino que estamos hablando un poco más sobre un thriller de asesinos criminales, un poco como No Country for Old Men, que es un poco sobre como casi cacerías humanas, cómo es la mente de los asesinos, cómo viven los asesinos, cómo acechan a sus víctimas. Entonces es un poco una visión un poco, digamos, diferente y distinta de cómo hemos visto la violencia que se ha hecho en Colombia, porque siempre estamos acostumbrados como a hablar de los temas triviales que vemos todos los días en nuestras noticias, y quisimos cómo funcionan las cabezas de esas personas, cómo piensa un asesino realmente, qué motivaciones llevan a un asesino a convertirse en asesino, y bueno, estamos muy contentos, la película está quedando muy chévere. ¿Y qué descubrieron? ¿Cómo piensa un asesino colombiano? Bueno, yo no sé, Colombia es un país lleno de misterios, así como tenemos tanta tradición y tanta cultura, somos un país muy, muy violento. La violencia es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque en los últimos años se ha hablado mucho acerca de lo monótono que se han vuelto nuestras historias en Colombia, pero realmente de lo que nos hemos vuelto monótonos no son de las historias, sino de la manera como las contamos, que hay una gran diferencia, ¿cierto? O sea, uno nunca se ve una película de mafia de Martin Scorsese y dice otra vez la misma cosa, ¿cierto? Porque es la manera como se asume y como se mide el rol. Yo creo que los colombianos estamos un poco cansados de la idealización del narcotráfico, de no encontrar un horizonte claro para nuestros como nuestros patrones a seguir, y que a veces sentimos que caemos en lo que yo creo que la nueva generación está un poco alejada de eso, de lo que antes se llamaba la pornomiseria, ¿cierto? Que era tratar de hacer espectáculo y show de las cosas que no nos gusta mostrar, o que de alguna manera uno no quisiera estar haciendo espectáculo con eso. Pero sentimos también que hay ciertos lados macabros de los colombianos de los cuales no hemos hablado todavía mucho. Incluso el mismo Brian De Palma y Oliver Stone lo hicieron con Cara Cortada, que retrataban a los colombianos como los que mataban con sierras eléctricas, y una vez se asusta, pero lo seguimos haciendo. O sea, somos una sociedad muy violenta, somos una sociedad muy oscura. Y creo que los conflictos que tenemos internos se alejan mucho de la mula y de llevarse coca para los Estados Unidos. Tenemos muchos conflictos humanos internos y que realmente son los que más nos agobian. Hay una mirada distinta realmente por parte de ustedes de esa realidad que los colombianos de otras generaciones mirábamos distinto, mucho más influida por el espectro político y económico y social del país, que por una mirada fresca e intimista en donde se está buscando al ser colombiano en todas sus manifestaciones, en la música o en la violencia. Más o menos comparten ese cambio que hay, porque uno lo ve así desde el punto de vista de espectador de estas nuevas películas que ustedes hacen. Es que yo creo que es como encontrar al colombiano. Es más lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista del narrador colombiano. Sí, es que durante mucho tiempo se ha dicho que Colombia es un país demasiado rico de historias, incluso como los países de afuera se sienten envidia de lo que nos pasa a nosotros a nivel narrativo, ¿cierto? Porque somos un país lleno de belleza, de cosas oscuras. Todos los noticieros todos los días son una película prácticamente. O sea, cada semana oímos una noticia donde alguien del gobierno dice se debería hacer una película sobre esto porque pasan cosas extraordinarias, y yo creo que apenas nos estamos descubriendo realmente, o sea, nos estamos descubriendo a los colombianos, y nos estamos dejando de descubrir el cliché y el fantasma para encontrar al colombiano, porque es que ese es el gran problema, que es que a veces hablamos sobre la situación del narco, pero por ejemplo lo que hacen otras personas de otros países cuando entran a hablar, por ejemplo, de hacer una película sobre Adolf Hitler, cuando hacen una película sobre Capone, tratan es de entrar al ser humano, de descubrir al ser humano, de descubrir sus conflictos y cómo esos conflictos son los que lo definen como persona. Entonces yo creo que los cineastas, o esta nueva camada de cineastas, además siento también que estamos dejando de preocuparnos mucho por el qué dirán, en el sentido en que no ponemos el qué dirán antes de empezar a escribir una película, sino más bien de qué queremos hablar, ¿cierto? ¿Qué queremos
contar, y estamos encontrando esos espacios que están en vacío. Esas cosas que todavía no se le han contado al público colombiano. Por ejemplo, en el caso de Los viajes del viento, no quiere decir que Ciro lo haya hecho abusivamente, como hagamos una película sobre algo que no se ha hecho, sino que encontró algo que lo apasionaba y al mismo tiempo encontró un lugar que no se había conocido, una historia de unos personajes que no se habían conocido. Pero igual una película bella como la de Ciro, de todas maneras uno encuentra los mismos conflictos del colombiano, ¿cierto? La violencia, o sea, ahí está la violencia en ese lugar, ahí está la persona que trata de abusar del otro, porque así somos los colombianos. Y toda la humanidad. Es bien interesante porque mucha gente cree que el cine colombiano se quedó estancado en violencia y en narcotráfico, y hay que hacer todas esas películas pero con un punto de vista mucho más fresco. Vamos a hacer un corte a comerciales y ya continuamos con Ciro y con Juan Felipe Orozco. Continuamos con Ciro Guerra y Juan Felipe Orozco, la nueva generación, parte de la nueva generación de cineastas colombianos. Ciro, estábamos en un tema bien importante que era el cambio de punto de vista de ustedes, de los nuevos cineastas, lo que no quiere decir que se deje de tratar los temas que tanto afectan a los colombianos, sino que se hace una lectura diferente, más rica, más desprevenida y más intimista al tiempo. Sí, un poco. Siento que una de las partes claves o sea, hay muchos elementos que hagan que haya una diferencia generacional. En gran parte es una coincidencia, porque nosotros, a nuestra generación no le ha tocado hacer cine en las mismas condiciones que las generaciones anteriores. Verdaderamente las personas que hacían cine hace años, y el primer cine colombiano, pues realmente lo hacían con grandes esfuerzos y tenían muchas carencias técnicas y muchas carencias económicas, que con la evolución tanto de la industria de la televisión, con la industria de la publicidad, como con la aprobación de la ley de cine, nosotros con el avance también de las nuevas tecnologías, o sea, nos ha permitido un poco acceder al cine de una manera un poco más natural. Durante mucho tiempo se veía que el cine como una cosa que estaba fuera del alcance de los colombianos, que solo lo podían manejar los estadounidenses y solo lo podían manejar las grandes industrias, pero pues las cosas han evolucionado de tal manera que hoy en día es posible hacer una película en Colombia con el máximo nivel técnico, con el mismo nivel técnico que tiene una película norteamericana, con el excelente sonido, excelente imagen, sin ese problema eterno que la gente decía antes, que el cine colombiano no se entendía. Está bonito, pero no se oye. Sí, exactamente, o que la fotografía no se veía en algunos casos, o sea, como que se han superado una serie de trabas históricas que eran insólitas, pues que es insólito que una película no se pueda ver bien y no se puede oír bien, pero pues, o sea, gracias a muchos aspectos coyunturales, pues los cineastas hoy en día pueden trabajar en condiciones mucho mejores. Segundo, creo que esta generación es sobre todo una generación que, pues en las generaciones anteriores eran generaciones que venían mucho de la lucha social y de la lucha política, y veían el cine un poco como una manera de reflejar eso, que es una posición igual muy enriquecedora y que hablaba muy bien de esa época, de lo que era esa época. Esta es una generación cuya principal inspiración es el cine. Nosotros hacemos cine porque nos gusta el cine, ¿sí? Y por ejemplo, y hay casos como por ejemplo Juan Felipe o Andy Weiss o Carlos Moreno, algunos de los cineastas más talentosos que trabajan el género, ¿no? Que trabajan películas de género y se interesan por los códigos del género, que si bien han sido codificados por el cine, que se piensa que han sido codificados por el cine norteamericano, realmente son una característica del cine universal. Tú lo ves en el cine francés, lo ves en el cine coreano, ¿sí? O sea, como toman esos géneros y los ajustan para contar sus propias historias. Y eso es una cosa que viene de ser muy cinéfilo. Esa cosa también de ser más intimista, ese interés en las historias más humanas, es un poco de eso, de que las historias que más nos han conmovido en el cine son las historias que son personales, no son tanto historias sociales, sino historias personales. No es tratar de contar una cosa tan grande como la transformación social de una época o la lucha social de una época, sino contar cómo esa transformación afecta las vidas de las personas. Eso es, o sea, dejar de ir al macro y empezar a ir al micro, y a través del cine empezar a reconocer esas pequeñas historias que son invisibles a los medios de comunicación. Es una experiencia que es enriquecedora para el espectador y que ha sido enriquecedora para nosotros como espectadores. Entonces eso influye también en que se note un poco el cambio entre esta nueva generación. Igual a esta nueva generación todavía le falta mucho por aprender. Yo siento que no hay nadie que sepa, que si ninguno de nosotros, pues todos nos conocemos, todos somos amigos y pues nos sentimos que las sabemos todas y que las hemos aprendido todas. Estamos en pañales. Estamos todavía en pañales y
En mi caso, pues, y en muchos casos, sé que también en el caso de Juan Felipe, como que hay mucho respeto también hacia el trabajo que hicieron los pioneros del cine colombiano, porque realmente sufrieron mucho. Expusieron sus vidas, expusieron sus casas, su patrimonio económico, su patrimonio familiar, etcétera, para lograr que en Colombia exista un cine, y de alguna manera ese cine nos ha inspirado también a nosotros. Y también se divirtieron mucho. ¿Cuánto ha influido la escuela, el hecho que ustedes sean ya formados profesionalmente y que haya un movimiento académico importante que forme técnicos, guionistas? ¿Cuánto ha influido en ese cambio el hecho que haya escuelas hoy profesionales? Yo soy como un caso digamos que particular, aunque ya se está dando mucho ese caso en todo Colombia, y es quienes hacemos cine y no venimos de una escuela realmente de cine. Yo soy diseñador gráfico, realmente hay mucho diseñador, mucho publicista, mucho comunicador social ya metido en este gremio, pero de alguna manera lo que ha influido, algo que decía ahorita Ciro que era muy importante, es que antes el cine en Colombia se hacía, todos los próceres del cine colombiano lo hacían como Quijotes, ¿cierto? Gente que viajaba y traía una cámara, o que en su herencia familiar les llegó una cámara, fueron a ver proyecciones, leyeron muchísimo sobre cine, pero no hubo como un proceso académico cinematográfico. Pues las escuelas de cine en Colombia ya tienen su edad, pero apenas ahora se está dando, a partir de la democratización de la tecnología, que realmente en las universidades sí tienen las herramientas realmente para hacer ejercicios prácticos, aparte de los ejercicios teóricos, y eso ha permitido, yo creo que romper el mayor paradigma que tenía el cine colombiano, bueno, no el mayor, uno de los más importantes, que era el profesionalismo cinematográfico, la profesionalización. Ya hoy en día no solamente tenemos buenas tecnologías, sino que ahora sí tenemos cineastas, pues directores de fotografía, tenemos sonidistas, tenemos músicos, tenemos escritores, y no solamente eso, tú ya conoces scripts que trabajan como escriben varias películas, asistentes de dirección que ya están siguiendo una carrera, o sea, están siguiendo una carrera que van de película en película. En el caso mío, por ejemplo, la mitad de la gente que estaba conmigo en Al Final del Espectro repitieron. La gente, casi que el 90% de la gente que estaba conmigo en Salud del Diablo de mi parte en agosto, en noviembre ya estaban en otro rodaje, ahora están en otro rodaje. Entonces eso está permitiendo que la gente tenga también continuidad, porque una de las cosas más graves que había era que nosotros tuvimos directores genios, como en el caso de Víctor Gaviria, que para mí es uno de los directores que yo más admiro, pero en el caso de Víctor Gaviria era una persona que se demoraba 10 años haciendo una película, y él mismo cuenta que cada vez que arranca una película le toca empezar de cero, ¿cierto? Porque pasaron 10 años en frío, o sea, es muy berraco porque es volver a coger la costumbre. Entonces es como si estuviéramos descubriendo a un Víctor Gaviria nuevo cada película. Él no ha tenido como la constancia, ahora se está enganchando a estas nuevas posibilidades que tenemos nosotros también, no solo tecnológicas, sino ahora con lo de la ley de cine, que le van a permitir eso. Pero en el caso de que él pudiera tener una carrera como un director a nivel universal, que fuera la posibilidad de tener una película cada 3 años, hubiéramos visto en este momento un Víctor Gaviria lleno de películas, lleno de madurez, lleno de productos. Entonces yo siento que también eso se está permitiendo gracias a que este aparato productivo también está sirviendo no solo para el profesionalismo de las personas que trabajamos en el cine, sino además de la parte económica, porque está empezando a haber una profesionalización de la inversión, del retorno, del manejo económico de los proyectos, que eso en últimas es lo que es el motor, es el corazón que permite que, o sea, hay que ser claros. No importa si a ti como director te gusta un cine mucho más de autor o un cine industrial, lo importante es que se necesita un motor industrial para que las cosas se puedan mover, ¿cierto? La cosa es que un motor industrial tiene muchos escenarios. Tiene el escenario de hacer una película más independiente, para un escenario mucho más pequeño, pero sobre todo lo que está pasando ahora, hay un dicho que dice que lo importante no es hacer bien o mal, sino que lo importante es hacer mucho. Eso es muy importante para crear, para poder crear cosas, ¿cierto? Pero importa la calidad también. O sea, por eso importa la calidad, pero a lo que se refieren es que a veces hay tantos temores que no se hace nada, ¿cierto? Pasamos por muchas épocas donde ni siquiera se hacía algo bueno o malo, porque es que hasta lo malo hay que hacerlo, porque tenemos que aprender también de lo malo. Ahora, por ejemplo, acabamos de pasar por un año difícil del cine colombiano. Fue un año difícil en el sentido en que no tuvimos mucha respuesta de la audiencia, y muchos se preguntaban, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que se cayó la montaña? No, realmente lo que pasa es que al espectador hay que quererlo, al espectador hay que darles muy buenas películas. Hay que consentirlo de vez en cuando. Exactamente, o sea, ahí empezamos a entender que en el engranaje de la ley de cine, en el engranaje del sistema de distribución, lo más importante es tener muy buenas películas, eso es lo más importante. También hay guionistas que antes no había, guionistas profesionales, gente que ya ha escrito muchos guiones. ¿Cómo ven el cambio?
¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo les está yendo con los guiones? No, cuando realmente no existe todavía, esa es la figura que se ha quedado un poco colgada en esta evolución, este desarrollo del cine colombiano, porque guionistas profesionales es lo que no hay todavía, o hay muy pocos o contados y no viven de escribir guiones. Pero un poco sí, o sea, antes, o sea, un poco para ilustrar un poco el cambio, antes el sonidista del cine colombiano era un odontólogo que tenía una tienda y que le había dado por meterse al cine y hacía una película cada 8 años, no había profesionalismo. En este momento hay sonidistas, hay scripts, como decía Juan Felipe, hay toda una gente que se dedica a hacer cine y que ha perfeccionado su oficio y que hace varias películas al año y lo hace cada vez mejor y eso se va notando en la pantalla, pero lamentablemente eso no ha ocurrido con los guionistas. Entonces en la mayoría de los casos los guiones nos tenemos que escribir nosotros. En el 90% de los casos los guiones son escritos por los directores o son escritos por personas que no tienen formación como guionistas, sino que se lanzan a escribir un guión. He leído, a veces me llegan guiones por diferentes vías y me llegan guiones todavía que están a punto de filmarse, que son de personas que no tienen el conocimiento de lo que es el guión. Mucha gente que lo hace, que por el hecho de que viene del libreto de televisión piensa que un guión es lo mismo. Hay personas que piensan que el guión es una especie de literatura. O sea, como que en el aspecto del guión es donde hay menor desarrollo en el cine colombiano todavía. Siento que ese es uno de los principales defectos que exhiben las películas. La mayoría de películas se exhiben con problemas de guión y eso es lo más importante, porque esa es la historia que el espectador nota que no se le está contando. ¿Y en de el la caso de mejor manera. ustedes? En el caso suyo, Ciro. Entonces, a mí me encantaría tener un guionista profesional que yo le pudiera dar una idea, dar un storyline y decirle, mire, quiero que escribir un guión con estas y esas características. No se puede. Entonces yo tengo que sentarme a escribir el guión desde el principio, que es un trabajo... La directora y durísimo. guionista. Sí, es un trabajo durísimo sentarse a escribir un guión. Es el trabajo más duro, más exigente del cine. El guión de La sombra del caminante se tuvo que escribir 14 veces. El guión de Los viajes del viento se escribió 10. Fueron procesos de 2 años de desarrollo. La ley de cine ha brindado algunas herramientas para poder hacer talleres de guión y estructurar un poco mejor los guiones. Pero pues igual, o sea, ser lo suficientemente exigente en ese proceso del guión es un paso que todavía hace falta, y no todos los directores son guionistas y no todos los guionistas son directores. Yo tengo que salvar a las generaciones anteriores en varios puntos. Ahí ha habido Heriberto, sonidistas extraordinarios, que murió en Nueva York hace poco, Tarzán, un gran luminotécnico, electricista además. O sea, sí ha habido grandes técnicos. Lo que no ha habido es la continuidad en el oficio, como dijo Juan Felipe, que les permitiera vivir permanentemente del cine, y es una formación que el país perdió. Mucha gente tuvo que retirarse del cine porque no había la industria de la que estamos hablando hoy en día. Pero sí llegó a haber un talento y una industria importante en los años 60. Las películas comerciales que hacían acá Nieto y un grupo de gente muy importante, sino que se perdió. Sí, es que en Colombia le pasó algo y fue una separación muy forzosa entre la televisión y el cine. Es una relación, la televisión y el cine tienen una relación de amor y odios, y así se vive en todos los países. O sea, es muy importante saber que a veces existe ese conflicto. Los cineastas no se ven reflejados o no ven reflejado su propio discurso en la televisión, pero la televisión en todo el planeta es la herramienta tecnológica que permite generar ese tipo de conocimientos. A nosotros, o realmente muchos de los técnicos que estaban en los 60s pasaron a trabajar en televisión y se quedaron en televisión, y la televisión en Colombia, eso pasó algo muy curioso, porque la televisión en los 90s en Colombia tuvo un tecnicismo muy grande y avanzamos enormemente frente a otros países de Latinoamérica, casi hasta el punto en que la televisión colombiana llegó a tener mejor producción y mejor nivel de producción que Argentina, que México y que Brasil, ¿cierto? Eso no se puede decir en el cine colombiano. Y muchos de los cineastas nuevos de México, de Brasil y de Argentina también vinieron en parte de la televisión, y sus técnicos vinieron de la televisión. O sea, es muy importante saber cómo la televisión también nos ha ayudado muchísimo a nosotros, y cómo hacer para sacarle jugo a todo ese conocimiento técnico que existe en la televisión, que se pueda retroalimentar a nivel cinematográfico. Algo, por ejemplo, que está pasando apenas ahora en Colombia, en el cine en Colombia, y de hecho nosotros, aún siendo tan jóvenes, ya somos viejos en esa etapa. Ya esto es la segunda etapa de la nueva generación, es la incursión de los escritores literarios colombianos al cine. Otra vez, porque García Márquez trató como 10 veces. Pero García Márquez siempre ha sido muy consciente de Aurora Las Violetas, siempre la literatura se mete al cine. Y siempre la ha mantenido separado. Pero en
casi todos los países del mundo también, obviamente la literatura es uno de los alimentos más grandes que hay en el cine. No quiere decir que sea la única, pero los guionistas en todo el mundo siempre llegan más desde el origen literario que desde el origen cinematográfico. Ahora estamos viendo adaptaciones de Bolívar, ¿cierto? Ya estamos viendo ciertas adaptaciones de los libros en Colombia, que bueno, eso también tenía que pasar en nuestro medio, o sea, también se tenía que dar eso, y es que en los últimos 5 o 6 años ha habido una explosión. De hecho, eso es algo muy curioso porque demuestra también esa incongruez de lo que a veces decimos, y es la explosión tan grande que ha habido en la literatura colombiana en los últimos años se debe al tema del narcotráfico y al tema político. Son los libros que más están vendiendo en Colombia. Entonces, realmente no es que sea el tema que no nos guste, ¿no? Realmente es un tema que nos apasiona mucho, y apenas ahora se están dando cuenta de, bueno, es bacano coger ese tema y traerlo para el cine y empezar a sacar nuestros propios libros, también propias historias. Ya continuamos en la próxima sección. Vamos a volver al tema que planteó Juan Felipe Orozco de las audiencias y de la dificultad o facilidad para conseguir recursos. Ya continuamos en la consulta. Las audiencias, el público colombiano que asiste a las películas no es tan generoso como quisieran los directores y los productores, y no asisten a las salas de cine a ver las películas colombianas, con contadas excepciones, con el volumen que se esperaría y que sobre todo esperarían los inversionistas y los directores. ¿Qué pasa, Ciro? Pues no, eso fue el bajón de taquilla se dio el año pasado, pero realmente todavía el promedio sigue siendo muy alto. Una película colombiana a comparación de una película norteamericana en promedio mete 150.000 personas a las salas de cine. Una película colombiana en promedio puede llegar a meter 200.000 personas a las salas de cine. O sea, como que sí existe como una prerrogativa de ver cine colombiano, y veníamos de un gran éxito en lo que fue el año 2005, 2006 y 2007, en que más de 2 millones de espectadores fueron a ver cine colombiano, e inclusive en 2005 y 2006 la película más taquillera fue colombiana. El año pasado hubo un gran bajón, sobre todo en el segundo semestre, en que la mayoría de películas que se estrenaron lograron cifras muy bajas, y siento un poco porque, o sea, siento que eso más que algo es algo para preocuparse, pero no tanto para preocuparse, sino hay que asumirlo como un reto. El espectador colombiano ya creo que maduró un poco, en el sentido de que ya no va a ver solamente lo que le pongan, no va a ver solamente cine colombiano por el hecho de que es colombiano, sino que va a ver realmente las películas que sean llamativas, que sean buenas, que logren llamar su atención. Y eso un poco tira la bola hacia este lado de que tenemos que hacer películas que sean cada vez mejores y que sean cada vez mejor hechas, con mejor factura y con más atractivo a todo nivel para que le lleguen al público colombiano. Que al público colombiano no va a ver una película por el solo hecho de ser colombiana. Ya el público colombiano tiene películas colombianas donde escoger, ya tiene más de 10 películas por año, cada año para escoger, y es más selectivo con lo que va a ver. Y si una película se le pinta muy mala, pues simplemente no va a ir a verla. ¿Y qué pasó el año pasado para que se cayera la audiencia colombiana? Pues películas, yo siento que fueron en la gran mayoría fueron películas de muy pobre calidad técnica, en algunos casos de muy pobre calidad artística en otros. Y lamentablemente dentro de esa mala imagen que le dieron muchas películas al cine colombiano, se fueron algunas películas que sí valían la pena que la gente viera. Está el caso de la película de Oscar Campo, por ejemplo, que tenía bastante interés artístico y no fue vista masivamente. También es igual cada película es como su micromundo, ¿no? Como que cada una depende de muchos elementos de comercialización, de cómo se presenta. Pero yo siento que en general es un buen momento para reevaluarnos y ver qué fue lo que no le interesó al público de esas películas. Juan Felipe, ¿qué opina? Yo creo que lo último que dijo Ciro es una verdad muy fuerte, y es ya se acabó esa época donde nosotros los cineastas le echamos la culpa
al público, ¿cierto? De que es que no van, no nos entienden. No nos entienden, somos unos incomprendidos, no hay apoyo del Estado, ¿cierto? Esos tiempos ya cambiaron, o sea, la ley de cine es algo que ha fortalecido demasiado nuestra industria, el apoyo de la audiencia colombiana es increíble, o sea, mi ópera prima tuvo 350.000 espectadores, o sea, eso es llenar cuántas veces un estadio de fútbol, o sea, es mucha gente realmente. 10, uno grande. Sí, imagínate, o sea, es mucha gente, y cuando tú te pones a pensar en 10 estadios de fútbol al mismo tiempo juntos, uno dice, increíble que tanta gente haya ido a ver una película de una persona desconocida. Ese promedio del que habla Ciro es muy alto, realmente es muy alto. Películas, a nosotros por ejemplo nos está pasando algo muy curioso y es que casi todas las películas se estrenan en las salas de cine. Algunas grandes, algunas pequeñas, pero en países como Argentina, como España, como México, el 70% de la producción se va directo a video o se va para televisión. O sea, lo que llega a las salas de cine es muy poco. Nosotros realmente somos un país muy privilegiado y bueno, en parte ahora que estábamos hablando de la posibilidad de tocar ese tema, tiene que ver un poco también con la financiación y es que al hecho de empezarse a gestar una verdadera industria a nivel del cine colombiano, ya se empiezan a mirar otros escenarios, como la parte internacional, como el hecho de que las películas no tienen que nacer y morir solamente en su país. Sino que se busca un mercado internacional, pero déjeme plantearles un punto de discusión. No creo que sea por la ley de cine, aunque por supuesto ha aportado, sino por el abaratamiento de costos de producción del cine y por el surgimiento de personas preparadas y con la voluntad y los recursos, sobre todo técnicos, para hacer el cine. Yo creo al revés, que si no fuera por la ley de cine habría 10 veces más cine y habría más productores privados sin las trabas de la burocracia y una burocracia que decide qué se debe y qué no se debe hacer. Sí, lo que pasa con la ley de cine es que está permitiendo que por lo menos por medio de los fondos 10 películas se hagan al año, ¿cierto? Eso 10 o 8 películas se hagan al año, o sea, eso es un empuje muy grande. La ley de cine realmente no lo es todo, la ley de cine es un ingrediente, la ley de cine sirvió como un desencadenador, ¿cierto? Porque ahora muchos cines se está haciendo sin ley de cine, inversiones internacionales que no se pueden meter a través de la ley de cine, pero se están dando. De hecho, hasta la crisis internacional en este momento y la crisis económica que se está dando en Estados Unidos nos está permitiendo captar mucho más fácil el dinero internacional para nuestras producciones. Y lo importante es que hay algo que no nos habíamos dado cuenta y es que Colombia es un foco mundial. Colombia, nosotros somos primera plana en todos los medios de comunicación del mundo. O sea, Colombia está entre los 10 países de los que más se hablan en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Somos un tema para hablarle al mundo. Y teníamos que encontrar, que eso por ejemplo es algo muy maravilloso de la película de Ciro, y algo que también estamos haciendo toda la nueva generación es hacer el cine colombiano, el cine de Colombia para el mundo, ¿cierto? Cómo hablar de nosotros, cómo hablar de nuestros personajes, pero que realmente trasciendan las fronteras, porque hay un interés muy grande y el hecho de que nuestras películas estén en los mercados, de que nuestras películas se estén distribuyendo a nivel internacional, que las ventas internacionales lleguen a ser iguales o incluso superiores a lo que se está haciendo en Colombia, nos está mostrando un escenario que es muy, muy, muy interesante. Ciro, ¿qué opina? Creo que un poco una alarma también muy positiva que encendió el bajón de taquilla del año pasado de las películas fue que muchos productores empezaron a pensar que no podían recuperar todo su dinero en Colombia, como era lo que había pasado en los años anteriores, lo que históricamente se ha pensado que se pensaba en las películas para Colombia. Pienso que ya un poco el cine está creciendo y en algún momento el país se le va a quedar chiquito al cine y eso pienso que es muy positivo. O sea, es necesario que nuestro cine le llegue al mundo. Y el mercado colombiano lo puedes conquistar con fórmulas, lo puedes conquistar con actores de telenovela, lo puedes conquistar con escenas de sexo, con cosas un poco más sencillas, lo que es el mercado entre comillas colombiano, pero el mercado internacional es mucho más duro, mucho más difícil, mucho más exigente. Y si esa exigencia del mercado internacional y esa necesidad de llegar a ese mercado internacional implica que las películas colombianas tengan que subir de nivel, tengan que subir de calidad, escribir mejor, filmar mejor, actuar mejor, aprender toda esa serie de cosas, ese es el paso siguiente, porque ese es el paso, el gran salto que da una cinematografía en ese momento es el que la consolida. Eso fue lo que ocurrió en México en esta década, lo que ocurrió en Argentina a principios de esta década, lo que ocurrió con el cine brasilero en su momento. O sea, como que los países que han dado el salto han sido aquellos que han aprendido a contar sus historias de la mejor manera, de tal manera que llamen la atención del mundo. Y eso es lo que tiene que pasar, lo que si logramos que la ley continúe un poquito más, que el público siga apoyando un poquito más, en algún momento va a ocurrir. Y creo que es muy pronto. En el caso suyo, los productores extranjeros, ¿cuándo aparecen? El caso nuestro es un poco un primer paso en esa dirección. Nuestra primera película no fue muy vista aquí en Colombia. La Sombra del Caminante. Fue un estreno muy pequeño en Colombia, en solamente 9 copias. ¿Cuánto le invirtieron en publicidad? Muy poco.
No era una película de ese tipo, pero fue una película que viajó por el mundo, que se presentó en 47 países, que se presentó en festivales, que ganó premios y que llamó mucho la atención internacionalmente. Entonces yo me encontré en una situación donde mi primera película, que había sido una película muy barata, que yo la había hecho con dinero de bolsillo realmente, ¿cuánto? 8 millones de pesos. $4.000 de hoy. En la filmación, era lo que teníamos para filmar. Luego recibimos una serie de apoyos que nos permitieron terminarla en 35, pero una película tan económica nos permitió que nosotros, los que la habíamos hecho, nos encontramos en una posición donde para la siguiente película ya había posibilidades de conseguir fondos internacionales. Y conseguimos productores muy importantes que dijeron, ¿saben qué? Yo que nosotros creemos en esta película, nos muestra un cine colombiano que puede llegar a trascender. Entonces vamos a hacer una película ya como se debe hacer. $4.000 pasó a ¿cuánto en inversión? Una inversión, esta segunda película tiene una inversión bastante superior al $1 millón, de los cuales más de la mitad es inversión extranjera en Colombia. O sea, gente de afuera, o sea, gente y fondos y entidades de afuera que creyeron en una película colombiana y por la posibilidad de que la película se exhibiera afuera. Entonces, una gran cantidad de dinero extranjero vino a parar a Colombia para hacer esta película, pero la película la hizo completamente un equipo colombiano. Todos los técnicos, todos los actores, todo es colombiano en la película. ¿Y qué expectativa tienen esos productores? Que la película, o sea, obviamente todos quieren que la película tenga éxito en Colombia, pero que sea una película que penetre el mercado internacional. Y creo que nosotros la trabajamos con el más alto estándar técnico, con el más alto estándar artístico, y esperamos que sea una película que le muestre una Colombia, otra cara completamente distinta de Colombia al mundo. Y eso es lo que los productores que ya la han visto vieron cuando la descubrieron. O sea, no sabíamos que Colombia era esto. Teníamos una serie de ideas sobre Colombia que esta película expande y enriquece, y creo que para la gente alrededor del mundo va a ser una gran experiencia descubrir esta nueva Colombia. Eso es lo que queremos. ¿Y sus productores, Juan Felipe? Lo mismo, yo tuve digamos que me pasó algo muy curioso, muy parecido también a lo que le pasó a Ciro con Al final del espectro. Nosotros éramos una empresa muy pequeña, éramos amigos de Medellín, algunos costeños, y nos metimos en la loca idea de hacer una película de terror. En ese momento quisimos hacer una película como diferente a lo que se había hecho en el cine colombiano, un poco inspirados en el cine que se estaba haciendo en Asia, el cine que estaba haciendo M. Night Shyamalan en Estados Unidos, Alejandro Amenábar, regresar un poco al suspenso de Hitchcock con un poco más de terror, y nos pasó algo completamente loco, que fue todo lo que pasó con Nicole Kidman, que fue poder mostrar la película en Estados Unidos, que Universal se interesara por la película, que nos compraran los derechos para el remake, que Nicole Kidman fuera la protagonista, y eso de alguna manera nos abrió mucho camino en Estados Unidos, que nunca en la vida lo hubiéramos soñado. O sea, parte del equipo de producción de Al final del espectro va a estar trabajando en Universal en ese remake, y ya prácticamente todo el tiempo están pendientes de la nueva película, la quieren ver terminada, la quieren distribuir. En este momento nosotros tenemos 5 agentes de distribución, que son los 5 más importantes del planeta, quieren distribuir Saluda al Diablo de mi parte, que es la nueva. Entonces realmente nos dimos cuenta que sí hay un interés. Por eso decía ahora lo de Colombia como foco de atención a nivel mundial, y es que todo el mundo se está interesando mucho por lo que está pasando en Colombia. Perro come perro tuvo una excelente venta en Sundance para Estados Unidos. La gente está empezando a interesarse mucho por lo que nos está pasando a nosotros, y también nosotros estamos descubriendo, yo creo que también eso es una parte de nuestra generación, que vemos el cine un poco más universal. Vemos cine de todo el mundo, y del hecho de ser tan cinéfilos, yo creo que nos reconocemos mucho en otros países. Cuando tú ves una película de Emir Kusturica dices, pero eso es Gabriel García Márquez. O sea, cómo en un lugar tan distante uno se reconoce a uno mismo, cómo desde el cine coreano uno se reconoce tanto a uno mismo. Entonces ha sido muy bonito porque creo que sí se va a poder lograr hacer trascender esas fronteras de nuestro cine. También hay una madurez de las audiencias, ¿o no? Que están escogiendo ya entre las películas colombianas cuál ver, y eso explica que haya 10 con 200.000 espectadores en vez de una con 400.000. ¿Cómo ven ustedes el cine comercial? Personas como Dago, que se ha empeñado en un tipo de cine que cada año saca una película con esos ingredientes que usted mencionaba, un poquito de sexo, un poquito de humor, un poquito de grosería.
cómo ven este tipo de cine frente Yo al creo que nuevo? Dago, realmente el cine comercial y ese tipo de cine, yo creo que es un cine que también enriquece un poco la cinematografía nuestra, porque es que el cine es el cine, ¿cierto? Uno a veces quiere ir a verse una película de 4 horas del sufrimiento humano de un perdedor, y a veces uno quiere irse a ver una película de 1 hora y media con Adam Sandler, ¿cierto? O sea, hay un poco de todo, es entretenimiento, y sobre todo yo creo que lo más importante es invitar a la audiencia al cine, o sea, que la gente se acostumbre a ir más al cine. En este momento tenemos una cifra que es altísima, que son 23 millones de espectadores al año, pero eso es que una persona en Colombia va media vez a cine al año. Es poco, ¿cierto? para el concierto internacional. Sí. Ciro, ¿cómo ves audiencia? ¿Mejorando en cuanto a calidad? No, pues lo que, por ejemplo, el aporte que hizo Dago García, que fue muy importante en su momento, fue que demostró que el cine colombiano podía ser comercial y podía ser taquillero. Y puede ser una industria. Cuando Dago sacó las primeras películas, nadie creía en el cine colombiano, nadie daba un peso por él. Y él fue el primero que demostró que el cine colombiano sí podía ser taquillero. Y eso fue muy importante porque abrió las posibilidades de que los exhibidores se interesaran en el cine colombiano, y sin Dago eso no se habría dado. Entonces, es una ¿Y antes de Dago qué pasaba? Antes de Dago, lo único que se exhibía, ¿no? Estábamos en la época de una película al año. La época de Focine fue maravilloso, pero o sea, la época de Nieto tuvimos taquillas muy altas, ¿cierto? Taquillas de 1,5 millones de espectadores, cuando las salas todavía eran gigantes, pero sí, en los 90s tuvimos esa caída, a principios de los 90. Cambio. Vamos a hacer otra pausa y ya continuamos con Juan Felipe Orozco y con Ciro Guerra, 2 cineastas colombianos de éxito. Continuamos con Ciro Guerra y Juan Felipe Orozco hablando del cine nacional y de la forma como está penetrando los mercados internacionales. Estábamos hablando con Ciro y con Juan Felipe sobre la forma como los productores se han acercado a buscar talentos colombianos para sacarlos, lo que no quiere decir que los colombianos no vayamos a ver sus películas. Pero ¿qué esperan ellos? 1 millón de espectadores, 10 millones. Ciro. La puerta de entrada un poco del cine internacional, o sea, todo el cine que no es Hollywood en el mundo, que no es lo que hace Estados Unidos, se mueve a través de los festivales de cine, ¿no? Eso es como la gran puerta de entrada al mercado internacional para las películas que no son habladas en inglés. Entonces, un poco, o sea, como que ese es el hecho de que las películas del mundo participen en unos festivales es con el primer paso hacia esa internacionalización. Este es de poco tiempo para acá que las películas han empezado a tener una importante participación en los festivales internacionales. Antes pasaba que solamente las películas de Víctor Gaviria y las de Sergio Cabrera tenían un buen recorrido internacional, pero de un tiempo para acá tú tienes que las películas colombianas participan en Cannes, en Sundance, en San Sebastián, o sea, como que se abren espacio en ese tipo de eventos y se van estrenando. Por ejemplo, nosotros, el año pasado se estrenó La sombra del caminante en Francia, era la primera película colombiana que se estrenaba ahí en 11 años. ¿Cómo le fue? Desde Soplo de Vida. Le fue muy bien, la crítica la respaldó de una manera impresionante, mucho más fuerte que acá. Y tuvo, a pesar de ser un estreno pequeño, se mantuvo por mucho tiempo y todavía está presentándose. Por ejemplo, pero también tienes casos, por ejemplo, como tienes una película como PBC-1 que se estrena en Japón o en Grecia, sí. Comercialmente tienes... Un plano secuencia extraordinario. Ajá. Tienes el caso de una película, o sea, como que lentamente las películas se van abriendo su espacio para empezar a verse. Tienes el caso inédito de Juan Felipe que logra vender un remake a Estados Unidos, o sea, empieza a figurar el cine colombiano y a pesar de que es un camino lento y largo, se dan unos pasos importantes. El remake, ¿cómo vendió ese remake? No, por mail, por correo electrónico. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros hicimos el tráiler de Al final del espectro, se lo enviamos a un montón de ejecutivos en Estados Unidos, era más como para un feedback, no estábamos buscando ni dinero ni nada, sino que a ver qué les parecía. De hecho, estábamos buscando la posibilidad de distribuir la película. Y todos se interesaron fue por el remake, porque era algo que estaba muy de boga. Y bueno, nos asociamos con Roy Lee, que fue el que hizo el remake de Los Infiltrados, del Aro, una persona con mucha experiencia. Y bueno, ahí va marchando. Por email.
por email, aunque suene loco. No tenía visa porque tenía un homónimo, entonces no pude viajar, no pude conocer a Nicole Kidman en persona, pero bueno, algún día será. Yo creo que eso es bastante doloroso. Sí. Hablemos de los actores para acabar esta sesión de cine. Los actores colombianos que ustedes usan en general no son los de la televisión, no son actores que vengan de una trayectoria en la pantalla chiquita, como se dice. ¿Cómo ven los actores? Bueno, aquí estamos como en un ejemplo como los polos opuestos, pero interesante. Yo tenía como mis reservas con los actores de televisión hasta que tuve la oportunidad de trabajar en Tiempo Final y en Sin Retorno. Ahí obviamente por Fox nos pedía que tuviéramos actores de la televisión en Colombia y todo, y cuando los tuvimos en el set fue un descubrimiento muy maravilloso. Fue de darnos cuenta cómo la televisión a veces malgastaba el talento o no aprovechaba el talento de esa grandiosa camada de actores que tenemos en Colombia, que obviamente son personas que vienen del teatro, que vienen del cine, pero para vivir tienen que trabajar en televisión, ¿cierto? Estamos hablando de gente como Jairo Camargo, o sea, es un monstruo como actor, no es un actor de televisión, es un señor actor. Lo que pasa es que tiene que vivir de la televisión. Entonces empezamos a encontrar un montón de actores que nos dimos cuenta, caramba, la televisión en Colombia tiene muy buenos actores. La cosa es que de pronto no les explotan. Claro, el producto no es tan dramático, no es tan intenso, no es tan interesante, pero de alguna manera ahí los tenemos y son muy buenos. Tanto así que actores internacionales que han venido a Colombia se han quedado muy descrestados con la potencia que tienen nuestros actores. Lo que pasa es que, al igual que lo que pasaba antes, como no había mucho cine, tampoco los actores tenían la oportunidad de repetir. Entonces también se enfriaban de alguna manera, porque el cine es muy diferente del teatro y es muy diferente a la televisión. Es un medio que vive por sí mismo. Entonces esa falta de experiencia también se ve reflejada. Ahora lo bueno es que están teniendo también esa misma continuidad. Desarrollo. ¿Lo ve igual, Ciro? Pues creo que un poco hay en Colombia sin duda que hay grandes actores. Yo trabajé con uno de ellos en La Sombra del Caminante, César Badillo, que es para mí el mejor actor. Extraordinario. Que es un gran actor, es un actor que se dedica, cuya política de vida es un poco dedicarse al teatro y en ocasiones al cine y no hacer televisión. Un poco a pesar de que hay grandes actores en Colombia, siento que en la medida en que muchos han hecho más y más cine, un poco lo han profesionalizado, entre comillas, que para ellos profesionalizarlo es un poco, volverlo un poco burocrático, ya se vuelve una cosa normal, no le ponen se vuelve como la televisión, se pierde le pierden un poco la mística a toda la cosa, y me parece que la actuación en cine es un gran vacío que tenemos que llenar, porque los actores colombianos están acostumbrados a actuar. Y en el cine, ¿Qué quiere decir eso? En el cine no se puede actuar, en el cine hay que ser, hay que lograr ser. Explíquenos Los eso. grandes actores, tú ves un actor como Daniel Day-Lewis o como Anthony Hopkins o como Marlon Brando, ¿sí? Tú los ves en la pantalla y son los personajes todo el tiempo. Llegan a un punto donde son capaces de no estar actuando. Y porque la gran actuación no es el momento en que tienes que llorar y gritar y patalear, sino la gran actuación tú la notas en el momento cuando ves a Daniel Day-Lewis tomándose un café en Petróleo Sangriento, porque se toma el café como el personaje, respira como el personaje, está siendo el personaje y está haciéndolo con todo su ser. Siento que en Colombia un poco por la cosa la mayoría de actores se acostumbran un poco a ver la actuación como una especie de negocio, como una cosa de reclamar un cheque, ¿sí? como de pensar más en el carro que se van a comprar o en la revista en la que van a salir. O sea, como que no existe en la mayoría de actores no siento ese gran compromiso con el arte, con la creación artística que les permita una actuación donde sean. Entonces muchas veces la gente internacional, muchas veces muchas películas colombianas con muchas posibilidades se han arruinado porque no se siente eso en sus actores, porque trabajan con actores que no están entregándolo todo, y siento que eso es un poco una herencia nociva un poco de la televisión. Entonces, y el actor colombiano todavía no tiene, la mayoría de actores colombianos no tienen todavía el rango para darlo todo. Yo no podía para esta segunda película colocar traté de pensar qué actor podría interpretar un juglar vallenato y que fuera creíble y que tuviera fuerza. No se logró. No tengo un actor que lo pueda hacer, entonces decidí, tengo que buscar un juglar vallenato para que lo interprete y llevarlo al cine. Y la experiencia ha sido muy curiosa porque uno de los programadores de los festivales de cine más importantes del mundo dijo, este debe ser el actor más famoso de Colombia, ¿verdad? No, es su primera película. Nunca había hecho nada. No puedo creerlo. Este es el Takeshi Kitano colombiano, no lo puedo creer. Es lo máximo, sí, o sea, y tú ves que las películas que más han llegado lejos en Colombia son muchas veces películas con actores o desconocidos o que actúan por primera vez, naturales, porque logran ser en pantalla, y el actor colombiano todavía está muy pendiente de actuar. ¿Cómo lo encontró? A través de un casting muy largo que lo hizo
la misma persona que hizo el casting de María Llena Eres de Gracia. Un casting muy largo, muy extensivo, y dimos con él y fue inmediato que dijimos. Y no solo eso, sino 1 año y medio de preparación, ¿no? 1 año y medio de preparación, 1 año y medio de trabajo exclusivamente para cine. Entonces es el actor más formado para cine que hay en Colombia, yo creo. La crítica, no hemos hablado de la crítica de cine, que es escasa en Colombia y que en general es un poco destructiva más que constructiva, no le aporta al espectador elementos para ver, para juzgar, para apreciar una película, sino busca básicamente destruir, que es también una etapa un poco primitiva de la crítica. ¿O la ven distinto ustedes? Yo no sé, es que la crítica es de por sí un arte muy subjetivo, pero muy subjetivo. O sea, tú tienes que encontrar a un crítico en el que tú digas, siempre me encajo, entonces sigo leyéndolo a él, porque a veces tú ves como la crítica destruye por completo una película, y cuando tú te la ves resulta que es una de las películas que más te llegó durante un año. A nosotros particularmente con La Final del Espectro, digamos que nos fue muy bien porque fue muy bien recibido el hecho de que fuera una película diferente, y una película distinta, y una película atrevida. Obviamente hubo de todo, ¿cierto? Quienes decían que la película se parecía mucho al cine de terror asiático, y eso de alguna manera puede ser una crítica, pero no dice, sí, es que era un tributo, pues era una inspiración, y de ahí fue que sacó uno. Entonces por eso es complejo, y sobre todo lo que decía Ciro ahora, y es que como nosotros hacemos cine un poco cine del cine que viene del cine, tú ves la película de Ciro y tú puedes decir, bueno, pero la película tiene mucho de la Estación Central, tiene mucho de Kikuhiro, ¿cierto? Claro, y obviamente se las vio para hacerlas, así, ¿cierto? Están ahí, están presentes, y ahí las sintió. Entonces yo no sé, igual la crítica está madurando como estamos madurando nosotros, y yo creo que vamos por el mismo camino. 30 segundos porque se nos acabó el tiempo. No, Ciro, pues para cerrar. lo que siento es que la crítica es demasiado permisiva con la mayoría del cine colombiano. Yo conozco películas espantosas que reciben unas críticas excelentes. Tienen buenos amigos en los periódicos, tal vez. Entonces me parece que la crítica necesita empezar un poco así como ha empezado el espectador a exigirle más al cine colombiano. Todos tenemos que exigir más para que las cosas mejoren, y eso es un buen camino para seguir. Ciro Guerra, muchos éxitos en su próxima película, igual Juan Felipe Osorio, y felicitaciones por el trabajo que están adelantando para que los colombianos tengamos mejor cine. Muchísimas gracias. Gracias a ti.